Seguimos aquí en la mesa de los lunes. Rubén Moreira, en tu turno estabas. Bueno, te digo que estos de Morena distraen y son poco consistentes incluso en lo que piensan. Dicen que son un partido de izquierda cuando en realidad se comportan muy raro. Incluso tienen fuertes tintes muy neoliberales. Te decía que las grandes fortunas de este país han crecido al amparo de Morena, pero también se ha abandonado a los más pobres. Y te ponía el ejemplo de CONASA, que lo cerraron. Son los campesinos, atendía a los campesinos más pobres de este país, los candelilleros y la gente de la lechuguilla, de las zonas áridas. Pero por otro lado también abandonan el sistema de salud, que ellos dicen que el Estado tiene que intervenir más, y bueno, pues todavía no pueden sacar las famosas licitaciones, y la carencia sigue creciendo y creciendo. El caso del empleo es terrible, la informalidad ha avanzado. Esto quiere decir que en el futuro tendremos muchas personas sin jubilación, sin pensiones, sin seguridad social. Yo estoy de acuerdo con los programas sociales, pero el traslado de recursos, si no se acompaña con el resto de lo que es la seguridad, va a ser muy difícil que prospere. Amado. Mira, yo creo que otra cosa que hemos visto en este año es las protestas justamente de los productores del campo. Les dieron la vuelta, les jugaron el dedo en la boca y terminaron traicionándolos. Esta ha sido la característica principal de este gobierno. Escucha a todo el mundo. Nosotros, un grupo de jóvenes de Somos México acudió, por ejemplo, a las audiencias de la reforma electoral, y son audiencias en las que ahí está Pablo Gómez sentado, podrían poner una figura de cartón, y el que sigue, no van a escuchar. O sea, es un gobierno que no escucha, que no va a escuchar. O sea, en la justificación, el pretexto es solo que escucha, pero hacen finalmente lo que les dé la gana. En ese contexto me parece que va a venir la reforma electoral, porque nadie sabe cómo va a venir. Todos son especulaciones, están midiendo el terreno de a ver hacia dónde vamos, pero me parece que eso también puede ser el detonador de una nueva movilización. Mira, pues es que se han dicho muchas cosas aquí que hay que decir la verdad. Primero, Todo es cierto. Sí. La comisión al parecer ya tiene 400 sugerencias derivadas de los 65 eventos en donde se escucharon La reforma electoral. A más de 5,000 personas. O sea, más de 5,000 personas intervinieron. Y ¿pero por qué será una reforma habla electoral que no está pidiendo nadie? No, sí. A ver, tengo aquí una encuesta ya de hace algunas semanas que se presentó en El Financiero, y la mayoría de las personas consideran que el sistema político electoral en México está mal y que necesita reformas. Y ya habíamos dicho aquí también en esta mesa otra encuesta de Mitofsky, en donde también la mayoría de los mexicanos dijeron que el sistema político electoral en México requiere de algunas modificaciones. Te digo, por ejemplo, aquí tengo la del Financiero a la que me refiero, y muchos consideran que es muy importante o algo importante, prácticamente el 70 y tantos % consideran que es o muy importante o algo importante realizar la reforma electoral. ¿Pero en qué sentido? Entonces, más bien, sí considero... Yo pienso que los mexicanos, cuando nos preguntan eso, pensamos en ustedes. Bueno, es que o sea, en los políticos, pues. Es que hay muchos ¿no? temas. No en claro, la parte pues, técnica, sino... en los partidos políticos que también se necesitan reformar. En la cuestión del financiamiento. O sea, hay varios temas que si no los pone, dicen que para que la cuña apriete debe de ser del mismo árbol, y por eso Morena está sometiendo al pueblo de México para darle mayor poder. Sí, si es necesario hacer ajustes en los ingresos de Morena, se tiene que hacer. A ver, es hacia dónde vamos y qué es lo que quiere Morena, lo que se está discutiendo. Si hay un cambio de régimen, porque vamos a uno con tintes autoritarios. Ayer que yo vi lo que sucedió en Chile, pues vi a una izquierda que le cede a una ultraderecha el gobierno por un proceso electoral. Pero mal se vería esa ultraderecha si quita la escalera por la cual subió al poder. ¿Qué es lo que está haciendo Morena? Morena quiere tumbar la escalera. Y hay cosas de fondo. ¿Queremos ser un país centralista o federalista? Porque Morena tiene reminiscencias del siglo XIX, pero no de los liberales, sino de los conservadores, y está siendo un país centralista, está ahogando a los estados. Un ejemplo es en Nuevo León o Yucatán, ¿verdad? Que les quitan los presupuestos. Bueno, ese es tema de ellos, y los juzgará la historia si no se quejan. Por otro lado, tenemos... Perdóname que te interrumpa. Por ejemplo, todo ese tema de agua. Pues, ¿quién va a terminar pagando? ¿Nuevo León?
Coahuila, Chihuahua. Básicamente Chihuahua Y ningún Nuevo León. gobernador ha pataleado, ¿eh? Básicamente Chihuahua y Nuevo León van a terminar pagando eso. Y luego vemos el centralismo legal, económico, financiero, de toma de decisiones. Y por otro lado, vemos cómo quieren desmantelar los órganos electorales que construyeron todos, no solamente ellos. Este tema de las encuestas siempre es muy engañosa. Si usted le pregunta a la gente, ¿usted le gustaría que el crimen organizado financiara las elecciones? Te va a decir que no. Bueno, y la respuesta de entonces, ¿quién financia? O si tú le dices a la gente, ¿usted le gustaría que en el Congreso estuvieran bien representadas todas las fuerzas políticas? Te va a decir que sí. Y ellos quieren quitar los plurinominales. Es como preguntemos. ¿O a usted le gustaría que pusieran pena de muerte a los violadores? Pues sí. Depende ¿no? cómo preguntes, O sea, sí, ¿no? sí diríamos que sí. No, sí se diría que sí mayoritariamente. ¿no? ¿Usted cree que gastan mucho los partidos políticos? Pues sí. Pues todo el mundo te va a decir que sí. ¿Le quitamos los financiamientos? Sí, van a ¿Usted decir cree todos, que pues a sí. Israel Zamora ya le tienen que dar un puestazo en Morena? Yo digo sí. que sí. Bueno, hasta yo puedo, ¿no? Siendo mejor que hay en Morena. Bueno, tengo otro cuate, un poblano, que también es muy bueno. A ver, Omar. Sí, mira, es de esas 5,000 y cacho de propuestas que hayan salido en estos foros, pues ¿qué cree que van a hacer? Van a agarrar, mira, aquí hay una que dice que hay que bajarle el financiamiento, aquí hay otra que van a hacer lo que les dé la gana, como si en algún momento hubieran hecho caso de lo que le dice lo que les dice la oposición. No, desde el gobierno de López Obrador no se han reunido ni una vez este gobierno con la oposición para escuchar qué cosa es lo que quiere, para generar consensos. Ellos aplastan, arrasan, avientan todo el camión. ¿Por qué? Pues lo vimos en el caso de la farsa de la elección de Ernestina Godoy. Ese tipo de cosas son las que uno se da cuenta. Nadie Pues, pataleó, salvo el PRI. bueno, el PRI nada más. Ajá. Los demás, pues, yo digo que, por ejemplo, en el caso de MC fue porque tienen mundial y porque se le quieren llevar la fiesta en paz, ¿no? Jalisco y Nuevo León tienen mundial. Pero eso es lo que a veces decepciona un poco de la clase política también, ¿no? De que terminan. O sea, el PAN en siendo abstención o nulo, lo que o sea, MC a favor, el PRI como dice. si no supieran, ¿no? Ajá. Mira, a ver, Azucena, dicen que Morena o que el gobierno no dialoga con la oposición. Ahí está el Congreso de la Unión. O sea, a ver, No, sí, ¿cuál es sí. la posición del PRI y del PAN en el Congreso de la Unión? ¿Cuál es? O sea, en el Senado, en un pleito, descalificaciones, groserías, ofensas, así. ¿Cómo vas a construir? ¿Qué sucede con los gobiernos, por ejemplo, Azucena? ¿Qué sucede con el gobierno federal y los gobiernos del PRI, por ejemplo? Para poner el caso concreto, Coahuila, Durango, que tuvieron apenas la semana pasada una reunión, la 52ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Estaba la presidenta, estaba Omar. Un tema que es el más importante, yo he dicho, es la prioridad de todos, la seguridad. Ahí tuvieron espacio para criticar a la presidenta y decirle, no estamos de acuerdo. No, no solo eso, sino que aceptaron y reconocieron el trabajo de la presidenta y en palabras de Manolo dijo, la estrategia que usted está implementando está dando resultados. Son las palabras de un propio priista, del propio estado de Rubén, por cierto, en donde reconoce ese trabajo. ¿Quién miente? ¿El discurso político o la realidad de las personas que están implementando? Mucho se ha criticado en esta mesa, por parte de Rubén, por ejemplo, los datos, las cifras. Y ahí mismo se les presentó el acuerdo en donde se establecen los lineamientos para las estadísticas, digamos, y todos estuvieron por unanimidad, votaron a favor de esa forma de compartir los datos y darlos a conocer. Fíjate, Rubén, me quedan 50 segundos, es que luego te me vas a la cola, entonces déjame regresar contigo, porque es cierto, acabo de hablar con Manolo Jiménez y pues habla muy, pero muy bien de la presidenta, habla muy, pero muy bien del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y no digo que tengan que estar peleados, pero sí hay una disonancia, hay una diferencia entre los discursos que tiene Alito Moreno y ustedes en el Senado, en la Cámara de Diputados, etcétera, a lo que dicen sus gobernadores. O sea, hay una cosa absolutamente diferente, lo mismo que el Movimiento Ciudadano y el Partido de Acción Nacional. El PAN. Entonces, bueno, pues ahí hay una diferencia dentro de la oposición. Vamos a regresar con eso. Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. Hay un discurso, digamos, del partido, de la dirigencia, Alejandro Moreno, etcétera, respecto a la seguridad, la salud y algunas otras situaciones del gobierno federal, mientras los gobernadores, Coahuila, Durango, se expresan muy bien y felicitan al gobierno federal. Ya están fuera del PRI, o sea, ya son más oposición tus gobernadores
¿Que ustedes? No, no hay que confundir la buena política. ¿De ustedes, pues? No, no hay que confundir la buena política y los buenos resultados con los argumentos y narrativas que tratan de distraer el problema. En septiembre apareció la última encuesta nacional de seguridad pública urbana y dice, hay un incremento al 63% de la población de 18 años que se siente insegura. Lo anterior representa un cambio estadístico significativo en comparación con septiembre del 2024, que era el 58%. Esa es la realidad de lo que les pasa. Si tú te fijas en las 4 o 5 ciudades más tranquilas de este país, están 2 de Coahuila, Piedras Negras y Saltillo. En el caso de Piedras Negras y de Saltillo eran de las más violentas en 2011, y entonces el Estado tomó decisiones y los gobiernos, desde aquel que encabecé yo, pasando por Miguel Riquelme y ahora Manolo, de mantener la paz. Entonces, Correcto. la relación que el gobernador pueda tener con la presidenta es buena. Pero Durango no tiene tan buenos resultados. No, también están los lugares O sea, con menos homicidios del país. Sí, pero extorsiones, por ejemplo. Bueno, ahora, bueno, tuvieron la solución del problema que tenían hace unos días, de extorsión. ¿Cuál Y eso solución? se da... ¿Lo de los limones? ¿De eso, los limones? Y eso se da básicamente porque hay una diferencia entre esos 2 estados y Michoacán. La colaboración de los estados con la federación. En Michoacán eso nunca va a suceder. Los 2 primeros que se quejaron del problema de la extorsión e incluso señalaron nombres fueron los gobernadores Manolo Jiménez y Esteban Villegas. ¿Tú no ves que eso sucede No en señalaron Michoacán? nombres, señalaron Los a la personajes, a los personajes. Yo ahorita hablé con Manolo y le dije que si Pedro Aces, ¿qué tal? Y no quiso. A los personajes. No Entonces, quiso. si tú te fijas, hay un trabajo, nomás para terminar, hay un trabajo coordinado entre Estado y Federación. Pero los resultados del país son malísimos. Tan es así que la gente se siente más insegura. ¿Por qué salen las cifras y la gente dice que está más insegura? Pues eso habría que investigarlo y habría que decirlo. Ahora, la extorsión está creciendo en el país y qué bueno que se está combatiendo. A mí no me gustó la solución general de una ley general, porque eso hace que muchos estados vayan a ser complacientes y acabo que ahora la federación se va a encargar de ello. Ahora, ¿por qué se extorsiona? Se extorsiona para no matar, no secuestrar y no robar. Entonces, cuando dicen, en esta parte de Guerrero bajaron los homicidios, digo, ¿y no los estarán extorsionando? Sí. Entonces, eso es lo que hay que enfrentar. Tienen un problema y hay que hacerlo. Cierro con esto. El problema que tiene la Secretaría de Seguridad Pública es un tema estructural. No tienen policías. Tienen un problema estructural, por eso va a ser muy difícil que ellos avancen. Pero en los estados, gobiernos como el de Manolo Jiménez sí pueden operar con su propia policía. Claro. Esa es la diferencia. Sí, tienen muy buena policía. Porque en Michoacán les mandan a la Guardia Nacional y mira lo que les pasa, les meten un coche bomba que viene desde Colima y nadie se dio cuenta. O sea, cuando hay... Esa es la disculpa, es que viene de Colima. Pues, cuando hay policías capacitadas, cuando hay inversión en materia de seguridad en lo local, funciona mucho mejor, porque también la Guardia Nacional, el Ejército, no está entrenado para hacer esas cosas, para la seguridad pública. La gente, pues a lo mejor sí se siente más segura con la presencia de los militares, pero también hay una señal de alerta, que lo que no pasa con las policías. El caso de Coahuila sí es así, o sea, tú puedes circular, se siente la tranquilidad cuando vas, circulas por esa zona. A mí me parece que si no se invierte otra vez en policías en lo local, pues va a seguir pasando esto, que pues los extorsionadores van a seguir haciendo lo que les dé la gana, y pues solo hasta que los cachan, que son miembros de algún sindicato afiliado a Morena, pues Ahora, levantan la voz, a ver, ¿no? el punto de Pedro Aces. Ahorita hablé con uno de los transportistas de la MOTAC, nos dice, a ver, pues por supuesto que limones, pero hay otro sujeto que se llama Nazario, Nazael, que es el secretario de organización de la CATEM, y desde luego que venía Pedro Aces aquí, a Durango, a Coahuila, él a darles instrucciones a estos 2 extorsionadores. Y ahora dicen que no saben, Israel. O sea, otra vez el mismo tema de, sí, el presidente sabe todo, pero ellos no sabían. O sea, No, ¿se a ver, vale? En Morena se ha dejado muy claro por parte de la presidenta y también del Gabinete de Seguridad que no se va a tolerar la comisión de delitos, inclusive por miembros de nuestro Adán partido. Augusto. Pero no hay indicios. Pedro A ver, Aces. te lo dijo el propio Noroña, gobernador. Cuauhtémoc O sea, Blanco. el propio gobernador y el secretario de Seguridad en la conferencia que dio el día de ayer, en donde se le preguntó expresamente, oiga, hay indicios en este momento de que esté vinculado Limones con Pedro Aces o con la CATEM, y la respuesta fue muy contundente del secretario, que no había indicios en este momento, e incluso él dijo,
todo lo que hemos encontrado es que esta persona, el Limones, actuaba de manera directa y dio no la le debía lista nada, de los ¿no? delitos que de manera directa realizaba esta persona y el grupo con el que estaba O sea, yo no vinculado. digo que eran Limones los sea Cabrera. inocente, lo que digo es, ¿Pedro Aces no sabía? Pues eso es un tema Es que, el dirigente de que en la este cartera. momento, según las autoridades que están haciendo la investigación, no. Adán Augusto no hay sabía nada de que la lo barredora. vincule. Pues en este momento igual, la Fiscalía General Es de que la qué República. suerte, ¿no? Pues más bien, acuérdense que en derecho hay un principio que dice que el que afirma debe de probar. Entonces, el que afirma que Pedro Aces estaba o tenía conocimiento, pues debe de probarlo. No por una cuestión que Morena ponga ese principio de derecho que tiene siglos, ¿no? Es un principio, acuérdense, la buena fe Pues se es el presume siempre, mismo- salvo prueba en contrario. es el el que mismo- afirma debe de probar. Es el mismo modus operandi Onus de cuando, probandi se llama cuando en latín ese Andrés principio, Manuel ¿no? tampoco se enteró nunca de las cosas que hacía Bejarano. O sea, No, a ver, se repartió dinero y él nunca supo nada de nada, ¿no? El caso de la barredora en su estado y tampoco supo nada. Son estas cosas que nadie, Pero a ver, nadie Amado, te las cuando cree, las pues. autoridades que están haciendo la investigación te dicen a ti, a ver, Amado, no tenemos elementos en este momento para hacer la vinculación. Pues tú que afirmas, pues tienes Lo que de María probar. Amparo Casar, por ejemplo, ¿cuáles Pues son sí. los elementos? Pues bueno, ahí hay que ver también cuáles son los elementos Y que integran acusarla la de- averiguación. Es una viuda que está Hay recibiendo muchos- la pensión porque su esposo Desde murió trabajando 2024, en Pemex. así es, y se habla de que fue poco periodo para haberle dado una pensión vitalicia de 120 y tantos mil pesos al mes y que son más de 35 Pero eso millones. decía la ley, ¿no? O sea, eso es lo que se establece, pero hay que ver las condiciones en las que falleció la persona, hay Pues que ver la eso ya- carpeta, hay eso que ver ya- qué dice. Pero ¿por qué rescatan el juez ese al tema momento, 20 el años juez de después? control? Pues porque es la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. Si fuera cualquier otra persona no habría ningún problema. Hay un ingrediente político en esto que lo vemos muy claramente, que es hostigar a quien Eso lo esté. va a determinar un juez de control y va a decir Cuando no hay conviene elementos es un o asunto sí hay jurídico y cuando elementos. conviene es político, ¿no? Rubén. Ahora, ¿a dónde vamos en materia de seguridad? Creo que es bien importante. Hay un cambio de estrategia, eso es evidente. Hay muchas notas que hacen parecer a lo que sucedía en tiempos de Felipe Calderón, que se enfrentara a los criminales. Es evidente que se está atacando, y en eso se parece mucho a lo de Coahuila, a las fuentes de financiamiento de los criminales, el juego ilegal, los yonques, todo esto que se está trabajando en muchas partes del país. Problemas, como te lo decía Azucena, es que hay una falla estructural. La Secretaría de Seguridad le sacaron los policías, se los quitó López Obrador para irse a la facilita de utilizar al ejército en las obras, en la construcción, pero también como policías. Entonces, están disasociados, por más que se quiera, están disasociados. Es evidente que hay un avance cuando cambia la Fiscalía General de la República, personajes cercanos al secretario Harfuch, algunos de los cuales con excelente capacidad y excelente currículum, pasan a la Fiscalía. Eso quiere decir que están tratando de compensar la manera de actuar, teniendo efectivos, estando ligados a las dos subprocuradurías que tienen contacto en territorio, la de control O sea, gente de Harfuch en la regional. Fiscalía. Sí, sí, los ves, es evidente. Pero entonces, ¿coordinación o autonomía o qué peleaba el PRI entonces? Bueno, yo creo que ahí es un paso en la estrategia de ellos. No, lo que nosotros queremos es que se construya una policía civil que esté en la Secretaría de Seguridad, que el ejército regrese a sus funciones para las cuales fue hecho, que por cierto no se le está invirtiendo en eso, se le están cayendo los aviones y los helicópteros, y que podamos tener un tratamiento civil de los problemas. Me da gusto ver que la presidenta tuvo el Consejo Nacional de Seguridad y que asistió, porque Andrés Manuel no asistía, e incluso ni siquiera la secretaria. Tuvimos un consejo a distancia y con un subsecretario. Qué bueno que asistió. ¿Qué me gustaría ver? Que la sociedad participara en la evaluación de la política pública y sobre todo en la determinación de si están bajando los homicidios. Ahora, un buen punto también, aunque no se llega al máximo, digamos, del castigo, pues es este tema de Limones, o sea, entrarle a un tema que puede tener relación con Morena, el tema de la barredora, el tema del huachicol fiscal, pues sí es un avance en el gobierno de la presidenta a ver, Sheinbaum, ¿no? Que veo bien de lo de arriba. Limones, que va judicializado. Es decir, que no es el clásico, se lo toparon y le dispararon al ejército y lo pescaron, ¿no? Va judicializado y por lo que vivan otros personajes. Sí. Y ahí es donde yo decía hace rato que es evidente la participación de los gobiernos locales. O sea, la paz en Coahuila es porque hay un gobierno local que se encarga también de eso. Por eso el gobierno federal no arregla Michoacán, pues porque tiene que andar de Michoacán a Sinaloa y de Sinaloa a Sonora y de Sonora a Guerrero, ¿no?
El problema de estos casos es que si no los cachan, siguen en las mismas. Y en el caso, por ejemplo, de No, Durango... pero en el caso de Limones sí hubo una investigación. Sí, Claro, sí hubo una judicializa. investigación, Ajá. pero ¿por qué? Porque los empresarios ya estaban hasta aquí de las extorsiones. Pues en Michoacán también. Pues sí, nada más que pues son gobiernos distintos, ¿no? Ándale, tu inteligencia artificial. Ya sé, ¿no? Escuchando lo que no debe. El asunto es que no van a llegar nunca hasta arriba, pues. Esa es la queja de todo mundo. Nunca se va a investigar a Dan Augusto, no se va a investigar a Pedro Aces, nunca se va a investigar. Van a llegar, como dice Emilio, hasta las antepenúltimas consecuencias, pero nunca van a llegar hasta arriba. ¿Por qué? Pues porque no conviene, ni modo que se investiguen a sí mismos, ni modo que se investiguen que se castiguen a sí mismos. Eso no va a pasar ni en la fiscalía anterior ni en la fiscalía de Ernestina. Bueno, me quedan 25 segundos creo que para el corte. Decir nada más. Órale. Dentro de los partidos políticos, miembros distinguidos pues son los gobernadores, ¿no? O sea, y bueno, gobernadores del PAN, en voz de la gobernadora de Aguascalientes, que habló por el de Querétaro, que también habló por la de Guanajuato y que habló por ella misma de Aguascalientes, reconocieron el trabajo de la Estrategia Nacional de Pues Seguridad. los que andan fallando son los de Morena. Ah, sí. Vamos a regresar.